Bueno, van a ser 4 preguntas. Te voy a decir las 4 preguntas completas primero y ya después vamos una por una, para que te des una idea de más o menos qué es lo que vamos a ver o de qué vamos a platicar, ¿sí? Correcto. Ok. Número 1. ¿Qué opina del desarrollo económico del Estado o del desarrollo en general en comparación con otras zonas del país? 2. Según su experiencia, ¿sí? Vamos a intentar hacer un análisis FODA en cuanto al desarrollo económico de San Luis Potosí. Al menos un elemento, una característica, una fortaleza, una oportunidad, una amenaza y una debilidad que vea para el desarrollo en el Estado, ¿sí? 3. Okay. Si seguimos con el mismo o en el mismo camino, ¿sí? O haciendo lo mismo que se está haciendo hasta ahora en San Luis Potosí, ¿qué escenario ve de aquí a 20 o 30 años en cuanto a desarrollo económico en San Luis? Y 4, ¿qué le gustaría ver de aquí a 20 o 30 años en cuanto a desarrollo en San Luis Potosí? ¿Sí? Esas serían como las 4 preguntas. Ok, perfecto. ¿Sí? Ok, entonces comenzamos con la primera. ¿Qué opina del desarrollo económico del Estado en comparación con otras zonas del país? Si viéramos solamente al país, que eso ya es una limitante definitivamente, pero vamos a pensar, si habláramos solamente del país, hay diferentes métricas que podríamos identificar o visualizar o contemplar como para cuantificar qué tan bien o qué tan mal está el desarrollo económico. Típicamente, si habláramos de ingreso per cápita, el Producto Interno, etcétera, dirías, pero no está mal, porque si vemos los últimos 3, 5 años y vemos la tabla nacional de estados, pues el hecho de estar en la media superior, dices, ok, hay una cierta tendencia, que en algunos años estemos entre los 5 o 7 estados con mayor desarrollo económico desde esa perspectiva, pues uno podría pensar, eso es muy bueno. Si lo viéramos en términos de la implicación o cómo está configurado ese desarrollo, pues básicamente decimos es porque hay una inversión externa que viene, o sea, hay inversión al interior del Estado. La mayoría de la inversión en realidad es extranjera y hay las condiciones en el Estado para recibir esa inversión, y eso es bueno porque genera desarrollo económico, pero es relativo, porque si uno dice, a ver, ¿qué es lo que estamos generando en el desarrollo económico? ¿Riqueza? ¿Bienestar para la sociedad? ¿O solamente estamos generando un nivel de empleabilidad? Y en nivel de empleabilidad, pues también presumimos como Estado que somos de los estados que tenemos los más bajos índices de desempleo, lo cual es muy bueno, y que bueno, que entonces ese desarrollo económico definitivamente está apoyando a generar empleo, pero cuando hablamos en una sociedad, generar valor, es porque el valor es riqueza transferida a la sociedad que se queda de forma local. Las más de las veces cuando tú tienes una inversión extranjera en un lugar, tú dices, ¿por qué invierten en nosotros? Porque es barato. Porque les sale más barato. Se van a ir a cualquier región del mundo donde les salga más barato. Entonces lo que pasa es que encuentran mano de obra barata. Entonces eso a la larga es una mala noticia, porque el hecho de mantener fuerte a un Estado que se identifica por tener mano de obra barata, no genera el valor ni la riqueza, ni se queda en San Luis Potosí la riqueza. Esa riqueza se está yendo de todas maneras a otra parte del mundo. Y la otra es que está basado fundamentalmente en lo que nuestras manos pueden hacer, en la manufactura. Sí, pues es manufactura, le llamamos manufactura, pero en realidad conforme también la tecnología va avanzando y la máquina va sustituyendo la capacidad e inclusive superando a la mano del hombre, pues todos esos trabajos, ya ahorita hablaba yo, hace 2 o 3 días hablaba justamente con un directivo de una empresa que trae una propuesta donde dices que ya es impresionante, es decir, yo mi inversión en robots me cuesta 18 meses de salario, o sea, ya la tasa de retorno es a 18 meses y con una garantía de 25 años de que no se te descomponen los equipos. Entonces, tú dices, y sin pagar seguro ni... ¿what? Es cuestión de meses, ya no digas de años, es de meses. En que, por ejemplo, esta empresa dice, pues ya, o sea, estoy haciendo toda mi operación para hacer una sustitución masiva de la mano de obra. Entonces, regresando a la pregunta, dices, bueno, los indicadores parecería que son favorables, pero el pronóstico no es bueno.
porque en a largo plazo. en el mediano, En el mediano, porque así como en los 80s y 90s de repente decenas de empresas, sobre todo americanas, cerraron operaciones en México y se llevaron así las fábricas íntegras a China, decir, sale más barato en China, claro. Y de repente aquí se quedó así un desempleo brutal en todo el país. Lo mismo es que 8 años después decidieron regresar porque dijeron, no, ya no es cierto, ya las condiciones ya no son buenas. Entonces el empresario toma las fábricas, las quita y las pone en cualquier parte del mundo. Entonces hoy está aquí esa inversión, insisto, porque todavía tenemos una mano de obra de la más barata del mundo y porque México es el país en el último lugar de workahólicos y entonces trabajamos un montón de horas por muy poco, y por muy poco. Entonces eso es una mala no si noticia, está sostenido el desarrollo, más bien no el desarrollo económico, sino si el crecimiento económico se sostiene en la pues en la mano de obra barata, no tenemos, o sea, no es sostenible. Expectativas. O sea, el detalle es que en el mediano plazo, ni siquiera en el largo, ya en el mediano plazo no es sostenible. Entonces hay que hacer un cambio rápido a decir, pues ¿qué hacemos si de repente nos quedamos con cientos de miles de trabajadores donde sus destrezas son manuales? Y si son solamente manuales, estamos en un grave riesgo, en un gravísimo riesgo. Okay. Por eso es que te decía que si comparas con otros estados de la República, hay otros estados donde han apuntalado mucho más el desarrollo de la mentefactura y no de la manufactura, es la economía del conocimiento, sí. Desarrollo genuinamente de valor hacia la sociedad local. Y no es porque lo inventemos nosotros, más bien fue qué está pasando en otros países del mundo, claro. Y cómo es que han avanzado tan rápido. Pues nada más le invirtieron al talento, le invirtieron realmente a generar buena capacidad intelectual y apostarle a la mentefactura y no a la manufactura. Y son los países que hoy traen su inversión a nosotros, ¿no? Nos traen la inversión a ponerla aquí porque todavía hay mano barata. Entonces, ¿recomendaría cambiar la matriz productiva del Estado o empezar a cambiarla? Creo que tendríamos que ir gradualmente haciendo una apuesta para ir cambiando las habilidades, las capacidades del grupo de trabajo, del grupo laboral que tenemos, y cada vez que sean habilidades menos sustituibles, que a final de cuentas la mentefactura es la que más tardaríamos en sustituir, sí. Por la automatización misma. Aunque ya se habla de que en el 2028-2030 la computadora va a poder superar inclusive la capacidad de la inteligencia humana. Entonces, hasta la propia mentefactura está en cuestionamiento del 2030 en adelante, porque pues tu mente, mi mente o nuestras tres mentes juntas con una computadora, la computadora podría tener una capacidad creativa superior a la nuestra inclusive. Entonces dirías, ay Dios, ¿y qué va a pasar con hasta la mentefactura? Sí. Va a estar interesante. ¿Hacia dónde vamos como sociedad? Ok, bueno, vamos con la 2. Según su experiencia, ¿sí? ¿Qué fortalezas tiene San Luis Potosí para promover el desarrollo económico? Puede ser una, mínimo, la mayor, o varias que vea usted según su experiencia. Si habláramos de ese desarrollo económico que es el que mencionaba yo. El desarrollo no solo crecimiento. Sí, o sea, un desarrollo genuino que sea sostenible, claro. En el tiempo, que tenga que llevarnos principalmente a economía del conocimiento. Creo que una fortaleza es que el Estado de San Luis Potosí tiene una base sólida de centros de investigación y de grupos de investigadores. Es decir, la capacidad para desarrollar tecnología, para desarrollar conocimiento, es de las buenas del país. O sea, ahí sí no andamos tan lejos, en los 8 primeros estados en términos de capital humano, un inventario, si habláramos de centros de investigación, sí. Y de recursos de investigación, hay una buena fortaleza. O sea, sí pienso que es una buena fortaleza a capitalizar si está adecuadamente dirigida. Claro. La diriges adecuadamente. Esa es una fortaleza. La otra es la sociedad, de todas maneras vamos a seguir teniendo necesidad de movimientos de bienes y de servicios, y si bien eso cada vez se ve más tangible, la ubicación logística de San Luis es hiperprivilegiada. O sea, el hecho de estar en una ubicación donde conectas a Pacífico, Atlántico,
Norteamérica y Sudamérica, sí, o el centro del país con el norte, también es una situación súper privilegiada para todos los aspectos de cuestión logística. Entonces, la ubicación geográfica también definitivamente es privilegiada para poder hacer apuntalamiento del desarrollo económico del Estado. okay. Y la otra, que creo que también es un tercer, aunque no me pediste una, pero la diversidad de los ecosistemas. O sea, somos de los pocos estados que tienes cierto, desierto y tienes el paraíso. Entonces, no todos los estados tienen eso. Entonces, es una Así diversidad que te permite pensar en diferentes fuentes de desarrollo económico. El turismo podría ser una barbaridad de desarrollo económico, el ecoturismo. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Oportunidad. ¿Qué oportunidad o oportunidades tiene San Luis para el desarrollo? Que a lo mejor no han sido suficientemente explotadas, pero que usted, según su experiencia, puede ver ahí algunas oportunidades de desarrollo. O que estén en crecimiento. Sí, y que están ocurriendo definitivamente la parte logística. O sea, no es inocente porque Amazon está también viendo si San Luis o no San Luis. Definitivamente nuestra ubicación logística está privilegiada, entonces es una gran oportunidad para seguirla desarrollando. La parte del ecoturismo, creo que se ha hecho un enorme esfuerzo y es impresionante lo que ha crecido, pero cada vez la sociedad mundial busca mucho más ese tipo de turismo, entonces todavía le podríamos explotar una enormidad, pero una barbaridad al Estado en términos del turismo. Y creo que toda la base instalada que tenemos también de la industria automotriz va a ser una oportunidad para la nueva generación automotriz, o sea, toda la nueva generación de la movilidad. Bien podría ser que toda la base instalada sea transformable relativamente fácil para poder entrarle a la siguiente generación de los vehículos más bien eléctricos. Okay. Sí es posible. Sí, fácilmente. Cuando digo fácilmente significa que tienes la capacidad instalada, o sea, si tú dices, para hacer las modificaciones necesarias y transitar al siguiente. Sí, o sea, BMW trae ese proyecto, es decir, por supuesto que en 8 años, 9 años, dice la planta, con hacerle 2, 3 ajustes, metes líneas para vehículos eléctricos sin hacer prácticamente nada, y toda su cadena de distribuidores, también los que se están instalando actualmente, tienen esa capacidad de transformación relativamente rápida. Las más complicadas serían los que utilizan medios y tecnologías mucho más tradicionales, y dices, ay, ahora cómo me convierto a ser un proveedor de una industria eléctrica. Bueno, no toda, pero una buena parte de la base instalada creo que tiene capacidad de transformación relativamente sencilla. Ok, esa es como oportunidad. Bueno, pasamos a la tercera, debilidades. ¿Qué debilidades ve usted en general en el Estado y que puedan interferir un poco o mucho con el desarrollo económico en general del Estado o de la región? Una debilidad que considero, que podría estar equivocado, sí, en su experiencia, pero es la apuesta durante muchos años a la manufactura genera mucha movilidad. Sabemos que las ciudades cada vez son mayores concentradores de población, entonces migran de otras regiones y se van a las ciudades donde hay algo atractivo. Claro. Y en San Luis sin duda hay atractivo porque hay fuente de trabajo. Sí. Pero a la hora de que la fuente de trabajo es predominantemente de bajas habilidades, una enorme debilidad es que de repente podríamos quedarnos con muchas decenas o cientos de miles de personas que de la noche a la mañana se podrían quedar sin trabajo, claro, y que en realidad no hemos hecho el trabajo suficiente para mejorar sus habilidades y sus capacidades. El problema social puede ser mayúsculo, gravísimo. Mi mayor temor es a 10 años el tipo de problema social que podríamos tener si no trabajamos en reconvertir a esa base social para que tenga habilidades diferenciadas y pueda irse moviendo al ritmo al que se está moviendo el desarrollo. Claro. Te rebasa el desarrollo y de repente que dijeras, de la noche a mañana, imagínate a 100,000 desempleados. Sí. ¿What? ¿Qué haces? Sí, eso ya ha pasado en muchas otras ciudades. Por supuesto. O sea, no es algo que digas, no, es imposible. No, eso ya ha pasado. Es un crecimiento demográfico por que haya cierto boom de oportunidades y llega un momento en que ya no es sostenible o la innovación y desarrollo no es suficiente para, como usted dice, pues darle las capacidades necesarias a toda esa gente. Exacto, entonces una gran debilidad es crece más rápido la tecnología que la educación o la formación del capital humano
Y sí. Traemos un rezago importantísimo, o sea, el nivel promedio de educación que traemos en el Estado es bajísimo. Entonces dices, si no lo elevamos rápidamente, vamos a tener un problema social muy serio. Ok, esa como debilidad. Vamos a ver alguna amenaza. Amenaza para el desarrollo en el Estado, en su experiencia, en su área de trabajo, en su formación, ¿sí? Que es lo que a lo mejor está más próximo a ver. Entendiendo que las amenazas es lo que hace tu competencia, y en este caso si dices como Estado es pues lo que están haciendo otros estados, ¿no? Entonces sí, las amenazas podrían ser que pueden ser internas o externas, ¿no? Una de las amenazas es de que hay estados que están empezando a moverse ya con mayor celeridad en términos de apuntalar su desarrollo económico en otras variables que sí son de mayor largo plazo en términos de sostenibilidad. Pues, es Nuevo León. Entonces somos vecinos así muy cercanos y en todo caso pues podríamos dejar de ser atractivos para desarrollos a futuro por ese tipo de amenaza. Parecería extraño porque muy puristamente hablando diríamos que la misma educación más bien es la debilidad, pero se vuelve una amenaza interna por el mismo hecho que decíamos hace rato, es decir, nosotros mismos al no crear condiciones diferenciadas, nuestro propio nivel educativo puede ser una de nuestras grandes amenazas a la hora de que el desarrollo económico requiriera otro tipo de habilidades y no las tengamos listas en el Estado y digas, claro. ¿Y a qué horas nos dormimos? Necesitábamos otro tipo de habilidades. La otra quizás más evidente, que era con la que yo empezaba, que si medimos en el desarrollo económico que tanto está realmente, así que medido por la cantidad de capital que viene de fuera del Estado y se invierte dentro del Estado, pues una enorme amenaza también puede resultar que la mano de obra barata deje de ser un diferenciador fundamental y entonces ese capital diga, no, pues ya me sale hasta más barato irme a cualquier otra parte del mundo donde toda la planta está automatizada y pues gracias México, gracias San Luis, pero ya no te necesito porque ya no eres un diferenciador. La ventaja, insisto, es que el mayor consumidor sigue siendo aquí el país del norte y entonces muchas empresas se ubican aquí por la enorme conveniencia de tener aquí a Estados Unidos. Pero a propósito de amenazas es si los tratados de comercio con Estados Unidos empezaran a tener una condicionante no beneficiaria para terceros países que hoy ven a México como el puente para negociar con Estados Unidos, pues entonces puede ser un problema muy serio, porque ese diferenciador es ¿por qué invierten aquí? Pues porque el carro es mexicano y entonces a la hora que es mexicano pues lo pasas a Estados Unidos con enormes beneficios que traértelo de Alemania, claro, o traértelo de Brasil. Pero si las condiciones de mercado nos las cambiara Estados Unidos, es una terrible amenaza, o sea, cualquier momento que eso sí debiera de llegar a ocurrir y modificara ese beneficio de mercado entre las dos fronteras, podríamos llegar a perder una cantidad bárbara de inversión porque dices, es que no están invirtiendo en México por México, es en México para que México exporte a otro lado. A la hora que esas posibilidades se condicionaran, distintas características, puede ser un problema muy grave. Que hasta ahorita, para donde va el nuevo tratado, parece ser que no va a ser mayor problema. Si es que no se le ocurre otra cosa a Estados Unidos, porque puede ser el siguiente presidente, o sea, cualquiera que llegue en turno y que empezaran con mayor proteccionismo, claro. O sea, si este péndulo mundial de la apertura de los mercados, que empezamos a encontrar muchos países que vuelven a regresar el péndulo y ahora otra vez al proteccionismo, eso puede ser una terrible amenaza. O sea, el movimiento mundial que está ocurriendo puede ser una amenaza para México, porque lo mismo que ese péndulo nos ayuda a desarrollar a México, pues de repente nos podemos encontrar otra vez con que, pues ¿saben qué? El mercado es el interno, así es de que todo lo que podemos hacer es para nosotros mismos. Así es. Está complicado. Sí, sobre todo por el cambio que resultó China a nivel mundial, ¿no? O sea, esa raíz de la dinámica china, de los productos chinos a nivel mundial, que se han hecho estos cambios que nunca esperaríamos en países como Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, ¿sí? Y de cerrarse un poquito, ¿no? Es correcto. Bueno, ¿qué también nos puede pasar? ¿No? O sea, nos puede afectar ese tipo de... Y también me dijiste una, pero otra amenaza terrible también que puede ocurrir es el que como Estado no atendiéramos seriamente
los compromisos de desarrollo sostenible, los 17 compromisos de la ONU, porque a final de cuentas podemos caer en un problema de no sostenibilidad ni social, ni alimentaria, ni de agua, ni de un montón de cosas, ¿no? Que dices, pues es una amenaza evidente, pero no solo para San Luis, claro. Es una amenaza para todo el mundo. Pero si no hacemos cosas serias también en San Luis por atender esas problemáticas, solitos nos hacemos harakiri, y a la vuelta de 5 o 10 años ya no tenemos ni cómo operar aquí, nada. Los objetivos de desarrollo sostenible o sustentable necesitan presupuesto, porque en realidad la ONU no da ningún tipo de presupuesto para ni los países ni los gobiernos. Bueno, hay algunos programas, pero en realidad no hay un presupuesto destinado para los ODS, ¿no? ¿De qué manera la iniciativa privada o las universidades o los gobiernos podrían hacer frente a eso? ¿Cree que les interese? ¿Que lo vean como importante el desarrollo? En la medida en la que se sensibiliza que es de veras hiper prioritario, enfocas tu quehacer cotidiano, o sea, lo enfocas. Ejemplo, TEC de Monterrey. Es una pequeña universidad, al final de cuentas pues no somos más que... Pequeña. Bueno, sí, me refiero a que representamos el 2% de la matrícula universitaria de México. Okay. Entonces tú dices, es una pequeña universidad. Pero ya desde hace varios años... de las mejores en México también, en cuanto a desarrollo, ¿no? Pero fíjate como ejemplo, desde hace varios años, una de las actividades que hacen todos los alumnos de primer semestre de carrera le llamamos el primer reto emprendedor con sentido humano. Entonces el objetivo era que los estudiantes empiecen a desarrollar habilidades de emprender un negocio y entender que la utilidad sea para una causa social. Entonces eso ha funcionado muy bien. A partir de este año no basta eso inclusive. Es decir, el reto tiene que estar alineado con uno de los 17 objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Y entonces ya cuando dices, bueno, vamos a tener al menos a 12,000 estudiantes de todo el Tecnológico de Monterrey, que son los que están ahorita en primer semestre de carrera, enfocados exclusivamente a eso. Y la investigación que hacen los docentes, lo que se busca es que sea para ayudar justamente, o sea, también toda la investigación del TEC también se va a estar enfocando a esos 17 objetivos. Entonces cuando dices, no, claro que se puede, por supuesto que se puede, si como sociedad nos organizamos y todos apuntamos en la misma dirección, claro que resolvemos el problema. Tenemos miles de millones en el planeta, entonces sí lo podemos resolver. Lo que falta hoy es la voluntad. Es una voluntad, es decir, voy a quitar mi enfoque en esto y lo voy a poner en esto porque esto es prioritario. Entonces, nada más en la medida en la que como sociedad volteemos a ver lo que es prioritario, sí lo resolvemos, ¿eh? Por supuesto que lo resolvemos. Me parece muy bueno ese trabajo que realiza. Ok, ya, pasamos a ya dijimos la 3, ¿no, verdad? Ya me perdí. Sí, yo hablo y apenas no pasamos la 2. Sí, ya terminamos con la 2, que es con las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, okay. ¿no? Vamos a la 3. Si seguimos por el mismo camino, o sea, sin cambiar nada, si seguimos con el mismo camino de desarrollo, el mismo nivel de innovación que tenemos, de educación en San Luis, de inyección de capital extranjero, seguimos por lo mismo, ¿sí? ¿Qué escenario ve de aquí a 30 años? Si siguiéramos exactamente este mismo patrón a 30 años, me lo imaginaría desolador. ¿Sí? O sea, me imaginaría un San Luis de veras desolador. Porque nuevamente, si todo indica que la sociedad a nivel mundial le está apostando a la economía del conocimiento, y si San Luis no fuera capaz de ser una opción para esa economía, pues los capitales no van a venir aquí, punto. O sea, no van a venir aquí, van a ir a donde existen esas oportunidades. Entonces, cuando digo desoladores de que podríamos correr el riesgo que de repente te encuentres un enorme pollo fantasma, ¿no? Que la gente migre porque las oportunidades ya no están aquí, o se quedaron muy pocas oportunidades. Entonces, si hay que hacer un golpe de timón, o sea, si hay que hacer un cambio radical para empezar a generar nuevas oportunidades que no nos llevaran hacia ese escenario. Pero en general, si el desarrollo económico lo hemos apuntalado con base en la inversión extranjera, y en general la inversión extranjera lo que ha encontrado son buenas condiciones, sobre todo de mano de obra barata o de ubicación logística favorable, pues la parte logística se no va a cambiar, es lo bueno,
seguimos teniendo una ubicación logística favorable. Pero la mano de obra barata ya no va a ser un gran diferenciador. Claro. Entonces, por el desarrollo tecnológico, podríamos encontrarnos con muchas decenas de miles de familias que no tienen una fuente de empleo, que no tienen una fuente clara de ingresos, y por eso digo desolador, porque pues, pueden pasar muchos problemas sociales. Entonces, es lo que diría si siguiéramos así exactamente por el mismo rumbo. Ve entonces la importancia de seguir avanzando conforme el desarrollo global. O sea, definitivamente sí, tenemos que mejorar el nivel de educación de la sociedad en general, hay que elevarlo y hacer dobles esfuerzos por apuesta de que la inversión llegue para centros de los que generan mayor valor. O sea, si hoy hablamos de cuántos centros de investigación y desarrollo tenemos en San Luis Potosí, hay de investigación, pero dices, son los de los centros CEP-CONACYT o descentralizados, o sea, a final de cuentas están cobijados por gobierno, privados prácticamente no hay. O sea, si dices 3M sí tiene su centro de innovación y desarrollo, sí es cierto, Bosch tiene su centro de ingeniería, pero se te acabaron, o sea, con una sola mano cuentas los centros de investigación y desarrollo genuinos que hay con capital privado. Y en cambio tú vas a otros estados y dices, no, pues no te alcanzan ni los de los pies ni de las manos para contar los centros de investigación y desarrollo. Países. Ya no digas en otros países, ¿no? Entonces definitivamente sí hay que buscar mayor inversión en centros de generación de conocimiento, pero además el capital humano tiene que ser capaz de dar respuesta a ello. Hay que elevar el nivel educativo también. Ok, muy bien. 4 y última. La anterior era más de si seguimos donde estamos, ¿no? Y esta es más de soñar un poquito y decir qué te gustaría ver de 30, 40 años como en la mejor expectativa para el Estado en cuanto a desarrollo económico. Pues se me hace que de la 3 me brinqué para acá entonces, pues hablaba mucho de qué es lo que tendríamos que ver, mucho más fuentes de generación de valor, o sea, que generen valor, que el valor se quede aquí mismo en San Luis Potosí, fomentar más el talento humano, el desarrollo del talento y las capacidades humanas, la misma latitud que tiene San Luis Potosí, por ejemplo, en términos de generación para energías renovables como la energía solar, pues está fenomenal. O sea, los niveles de radiación que tenemos aquí son muy buenos, pero la idea no es de que tengamos y pongamos todo el estado lleno de granjas solares, porque dices, bueno, sí, siguen capital español y capital norteamericano y capital de todo el mundo que vengan a poner granjas solares, dices, pues nada más vienen a aprovecharse de nuestro espacio. Si fuera tecnología mexicana y fueran granjas mexicanas, dirías, estamos generando riqueza y valor mexicano, ¿no? Entonces, ojalá que empecemos a migrar también a ello, empezar a ver por qué el capital extranjero viene y qué es lo que está aprovechando al máximo de nuestros recursos, claro, y que podamos reconvertirlo para que fueran capitales mexicanos los que aprovechen esos mismitos recursos y el valor se quede aquí en México, ¿no? Y si es en la entidad, pues mucho mejor. Entonces, creo que por allí diría, o sea, la apuesta porque tuviéramos más diversidad de posibilidades formativas, educativas, que hay todo un fenómeno que es muy difícil ahorita también, así como de pronosticar hasta cuál va a ser la evolución de los sistemas educativos en 10, 15 o 20 o 30 años. Está bien complicado porque probablemente dices, estas instalaciones como las conocemos, dices, ¿y como para qué? Va a haber otros mecanismos a través del cual el ser humano pueda allegarse de la educación, de la formación, del desarrollo de capacidades, de competencias, por otros medios. Ya las vemos ahorita, pero aún no están suficientemente desarrolladas. Sin embargo, hay quienes que dicen que es el futuro, ¿no? En seguir una carrera en línea, una educación mucho más autodidacta, ¿no? Sí, o sea, cuando ahorita se dice mucho de ciertas plataformas que llevan apenas 10, 12 años y ya tienen 6, 8 millones de estudiantes, y universidades como el TEC o como la UNAM misma, que dices, oye, después de cientos de años de historia, tienes 500,000 de estudiantes, y dices, no, pues algo no estamos haciendo bien, porque hay plataformas que ya nos rebasaron.
Entonces, Bueno, aunque claro, la calidad de la educación. sí, lo que se logra todavía es muy cuestionable, Sí. pero definitivamente el desarrollo tecnológico mismo puede llevar a un punto donde sí des el brinco y des el paso, Claro. y la educación cambia radicalmente de cómo la conocemos hoy. Muy bien. ¿Alguna conclusión en general para el desarrollo de San Luis Potosí, ya sea del pasado, del presente en San Luis o con perspectivas de futuro? No, yo creo que el ejercicio mismo que se está haciendo es sumamente valioso, el benchmark de casos de éxito y casos de fracaso, o sea que también sea importante el ver qué ejercicios similares se han hecho en otras latitudes, sean estados u países, qué es lo que les funcionó, qué es lo que no les funcionó en un momento dado, para que este mismo ejercicio que estamos haciendo en San Luis se pueda enriquecer de la mejor manera posible, ¿no? Capitalizar de los aciertos y de los errores que han cometido también otros. Okay. Muy bien. Pero el hecho de que lo estemos haciendo ya es Sí, una aunque sea enorme con pasos ganancia. pequeños, Sí, no, ¿verdad? ya el hecho de tenerlo como tema, Ajá. ponerlo sobre la mesa, ya es fenomenal. Bueno, Héctor, muchas gracias. Es al revés. Muy bien, nos va a servir mucho. Al revés, muchísimas gracias a ustedes. Que fíjate, entre las herramientas que al servicio de la comunidad, que dices el chat, que ya vi que abriste otro precisamente para convocarnos para el viernes. Sí. Es una alternativa. Es que sí, es impresionante, le das el espacio a la gente y de repente lo inundan, que dices, ok, sí hay cosas que sí son pertinentes, pero otras, no, pues ¿Qué también. de WhatsApp? Y los Tenemos un mensajes grupo. que... Pero uno- por ejemplo, o sea, hay unos, ¿verdad? Que parece que no tienen nada que hacer y todo el día comentan. Buenos Yo días, ya, ¿cómo en estás? algunos grupos yo ya me enfadé, ya me aburrí, ya digo, ay no, ¿qué estoy haciendo aquí? Mejor me salgo. No, hay gente que Porque considero que son- para el ejercicio puede ser muy valiosa y que me da la impresión que ya salió. O sea, Gunther Daut ya se salió del grupo. O no sé si ya regresó, pero lo vi que en alguno de los cientos de mensajes, Gunther Daut salió del grupo. Salió del grupo. Si quieres checar ahí en el info. Y me mandó un mensaje, un mail, un correo. ¿Sí? Claro que sí, o sea, me dijo, una disculpa, pero por cuestiones así ya no puedo pertenecer al grupo. No les, obviamente. Sí, o sea, si de repente hay una cosa que sí es importante y dicen, vamos a enfocarnos en esto, pero de repente a la hora que armas ese grupo y la gente empieza a incorporar sus intereses también, mira, aprovechando, déjenme viralizar esto, y dices, oye, no, ese no era el objetivo de esto. Y entonces hay mucha gente que dice, oigan, ok. no, este no era el tema, chao, ya perdieron mi foco. Es un mensaje que nos están diciendo quien se sale, aguas, porque nos podemos desenfocar, y hay quien piensa que nos estamos desenfocando y mejor ya se fue. Sí. Pues bueno. No te salgas. Cuando el fin es mucho mayor que ese tipo de cosas, hay que Sí, tener sin duda, cuidado. sin duda. Sí. Por Y eso, luego sale gente muy valiosa por esas cosas. pues, según yo he sido el único, ¿verdad? Creo que es el único que, al menos que he visto, sí, que ya. O sea, es que él es muy así, tajante. Y está bien. O sea, pues es que. No, y lo interesante sería que no se salga del movimiento en un momento, pues, aunque no esté en el chat es una cosa, pero no sé si lo que te dijo es gracias, pero ya de este tema ya dije lo que tenía que No, decir. o sea, me dijo, puedo estar a un lado, pero no como ibas.